No todo en el sector es trabajar en las grandes compañías aseguradoras, de acompañar en proyectos como New Corred o como Gecose, es sideral. Que ni siquiera te hace falta crear la tecnología, lo que te hace falta es aplicarla a tu sector. El día que se quema una fábrica, bendito que tenga el broker para que le ayude, porque si no ese director financiero, ese dueño, se la va a ver. Nosotros siempre hablamos que el futuro del corredor de seguro pasa por ser el gerente de riesgo externalizado de las compañías. ¿Qué es el sector seguro? Pues son actuarios que están en compañías aseguradoras que determinan tasas de riesgo en función a su dato. Y si tú consigues sacar información de cada transacción que un broker hace con el mercado asegurador, tú tienes una información súper útil para estas agencias de suscripción, para estas compañías aseguradoras que quieran crear productos nuevos. Pueden hacer mucho más eficientes los procesos de los brokers y de las compañías de seguros. Esto es lo que yo creo que va a ser el siguiente gran paso del sector asegurador, el transformar todo este dato en valor y comercializarlo pues, con las entidades que puedan sacarle más provecho. Lo primero, muchas gracias, Joan, Pedro, el número 11, el capítulo número 11 grabamos hoy, o sea que empezamos a ser un poco especialistas en esto de los podcasts. Hoy cambiamos el set de Google for Startup al nuevo hub que el Banco Sabadell acaba de abrir unas semanas aquí en Madrid, apostando una vez más, siendo pionero en temas del emprendimiento y en el ecosistema emprendedor. Justo además su primer hub que abren aquí en Madrid, seguramente el año que viene he leído que abrirán uno en Barcelona. De ahí agradecer en este caso a Fernando Angoso, que es el director de la oficina, y a Esther Medina, que es la responsable del hub, por pues su flexibilidad, su atención, porque la verdad que no nos han podido tratar mejor esta semana organizando todo, y aquí estamos, grabando. Y nada, esto ya sabéis que está patrocinado por ahora y seguramente en el corto plazo, pero patrocinado por nosotros, por Inmoreca. Es un podcast de Insurance Meeting Ecosystem, donde cada vez tenemos más personas interesadas en apoyar todo lo que se refiere al contenido, no solo hacia dentro del sector, sino también hacia afuera. O sea, queremos ayudar a que el sector asegurador, que tan tradicionalmente se ha visto como algo arcaico, y es la verdad, y difícil de atraer talento, pues ayudar a que sea cada vez más conocido y sepan de verdad la gran oportunidad que es, porque lo es, y cada vez más, y está evolucionando muchísimo como otra industria, y es uno de los sectores que siempre se ha dicho que mejor ha pasado la industria. Y gracias a vosotros, nuestros invitados de hoy, a Joan Benet y a Pedro Tortosa. Joan Benet, director general y cofundador de Gecose Software y partner de Inmoreca también, y Pedro Tortosa, gerente de New Corred, asociación de las más destacables números, pues sobre todo de corredores de España, creo que es la mayor, ¿no? Con el mayor número de corredores. Ahora nos contará con detalle. Bueno, y por último, mi compañero. Y partner de Inmoreca también. Y partner también. Bueno, por supuesto. Bueno, de hecho, ahora hablaremos largo y tendido de ello. Y por último, Pablo Collado, cofundador conmigo de Inmoreca, CEO de la compañía. Y nada, un capítulo más. Para nosotros, ya el 11, estamos muy acostumbrados. Vosotros ya hemos dicho que total tranquilidad. Que lo que pretendemos es precisamente que sea una conversación en la que todo el mundo esté muy cómodo y, como decimos, dar a conocer cada vez más, por supuesto, a nuestro sector, porque todavía habrá gente en el sector, y os lo digo yo, que antes de montar Inmoreca hace 6 años ahora que cumplimos, os lo digo con sinceridad, cuando trabajaba en Aon, Raser o Mars, yo no sabía que era New Corred, y llevaba ya 9 años en el sector, no sabía que era Gecose. Y eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque talento como el nuestro, que no sabíamos que era New Corred y Gecose, también dar a conocer estas asociaciones y estas organizaciones que son una gran oportunidad, ¿no? No todo en el sector es trabajar en las grandes compañías aseguradoras o en los grandes brokers, que también, y es un gran sitio y una gran escuela porque de ahí venimos. Pero que compañías como Gecose o como New Corred es una opción de desarrollo personal y profesional, en mi caso súper interesante. Yo lo viví mucho en Raser, es mi ejemplo. Y la verdad es que se aprende muchísimo, como se aprende muchísimo en grandes organizaciones, pero la oportunidad de acompañar en proyectos como New Corred o como Gecose, dicho esto también como Inmoreca, obviamente, es sideral. No, y no solo eso, sino que yo creo que es que la realidad del sector asegurador, sobre todo es el pequeño y mediano corredor, y ese pequeño y mediano corredor usa tecnología del tipo la de Gecose y está en asociaciones de corredores para tener palanca con el mercado del tipo la de New Corred. Es decir, las grandes corporaciones, oye, nosotros le debemos todo a estas grandes empresas porque todo lo que sabemos del sector lo hemos aprendido allí,
pero es cierto que la realidad del sector es otra. La realidad del sector son cientos de corredores que están cerca de sus clientes, que les dan un trato personalizado, que se apoyan en soluciones tecnológicas como puede ser Mureca, como puede ser GECOSE, para ser eficientes e intentar mejorar márgenes con capacidades mucho más reducidas. Entonces yo creo que es muy bueno dar visibilidad a lo que es la realidad del sector, en vuestro caso, pues la que... Pero insisto, este podcast, aparte de hablar de nuestro libro, que todos hablaremos de nuestro libro, siempre lo aprovechamos para saber más de personalidades relevantes del sector y aprender de vosotros, ¿vale? Y que nos contéis vuestros inicios, cómo empezasteis y cómo vuestra vida os ha ido llevando a ser lo que hoy en día sois, que al final pues sois referentes del sector, tanto desde el punto de vista asociativo como en la parte de empresas tecnológicas que muy bien conocemos. Así que no sé, ¿quién quiere empezar? Yo creo que Joan. Empieza Joan, que Sí, es el mayor. Eso Muy es. bien. Gracias. Joan, que fundó la compañía hace ya Sí. 30 años. 30 años, sí, sí. Yo antes de fundar la compañía, para poder entender el lazo, yo trabajaba en una multinacional, en Nestlé, y era jefe de logística y expediciones de la división Cami y Findus, es decir, ultracongelado. Pensad que era un mundo en el que se almacenaba a 28 grados bajo cero, los pedidos se preparaban por la noche para servir al día siguiente, y a partir de aquí se iba con una hoja de ruta hecha, con los albaranes, es decir, en pocas horas se hacían muchas cosas. Ahí es donde yo empecé. Me matriculé en la Universidad Pontificia de Salamanca, León XIII, de forma remota. Recuerdo que compré un módem V21, ya que yo iba a 300 baudios para pasar los exámenes contra un sistema 36 de IBM. Y ahí es donde cogí el gusanillo de la informática. De hecho, aquella compañía la mecanicé yo, porque conocía la compañía a la perfección. Por lo tanto, cuando tienes un conocimiento... ¿Por cuántos años estuviste en el LE? Estuve... Allí soy un montón de empleados, ¿no? A finales de los 80 es cuando hice eso, porque estaba en esa empresa de distribución, empecé en los 80 y allí en el 85, 86 aproximadamente. Y en el 88, 87 o 88 me marché. Estuve un año a nivel comercial, dando vueltas por toda Cataluña, de un ámbito que no tenía nada que ver, puro y duro comercial. Y a raíz de la sinergia comercial y que venía del mundo de la informática, me puse a trabajar como comercial en GECOSE S.A. en aquella época y me pateé toda España y todos los aeropuertos y todo lo que pude. O sea, GECOSE ya era una empresa donde Era tú una eras sociedad empleado. anónima pequeña que empezó básicamente con productos para agentes y corredores de compañías de seguros, y empezó con Winterthur. O sea, inicialmente GECOSE S.A. empezó de la mano de Winterthur. Wow. Y después continuó con otras compañías y yo, pues, la visión que tuve es el de no quiero compañías y quiero corredores directamente para no depender de 3 clientes o de 4. Y ese fue el gran cambio. Entonces, en esta sociedad, lógicamente, pues estuve hasta el 96 como empleado y en el 96 me la quedé junto con otro socio. Es decir, hicimos la apuesta Y la compraste. y la compramos. Y hasta ahora. Qué bueno. Esta es la trayectoria. Hombre, eso yo no lo sabía. Sí. Todos Entonces, los días se aprende algo. el mundo mío viene de la informática por afición, por pasión, y que no es normal en gente de mi edad. Yo empecé programando en Belgique en un Spectrum. Pero la sociedad era de la propia Winterthur. No. Era de un accionista de una o persona para- conocida mía y amiga, y en cualquier caso pues me dijo, oye, pues aquí nos hace falta, y empezaban, bueno, llevaban 2 años. Y ahí pues monté pues un proceso comercial, empecé a gestionar, pues a hacer clientes. ¿Y lo de ser empresario, ser emprendedor, no te venía de algo, de alguien? ¿O no? No. En aquel Totalmente momento fue fortuito. estuve casi 8 años en esta sociedad conociéndola y no soy de dar muchas vueltas, y a partir de aquí lo vi claro, o sea, creía en ello. Había oportunidad. Había oportunidad y más porque dependía de mí, no dependía de un... Sí, siempre dependes, En una organización siempre dependes de alguien más, pero básicamente el éxito comercial dependía de mí, y yo ahí tenía una confianza terrible, porque lo había puesto a prueba durante 8 años. Y que te iba a preguntar, Joan, el giro de pasar de compañía aseguradora a broker, que tiene todo el sentido, ¿no? Es más broker, es verdad que las compañías serían clientes más grandes, pagarían más, pero bueno, ese giro lo hiciste porque ya empezaban los RPs de corredores a sonar en el mercado. No había uno aquí en Madrid, muy poquitos, pero... O sea, tú fuiste de los primeros RPs de España para corredores. Sí, correcto. Sí, en aquella época había uno que aquí en Madrid se llama el Direct,
y justo 2 o 3 años más tarde empezaron algunos de nuestros competidores, ¿eh? Pero en aquella época, competidores a nivel de producto, siempre hay alguien que tiene un desarrollo, pero en plan decir, no, vamos a hacer un producto en el que van a colgar aquí un montón de corredores y muchos usuarios, ¿eh? Esa visión, bueno, lo veía más práctico, más rentable, más posible, menos dependiente de que depender de 3 o 4 compañías. Que ojo, que se hicieron, ¿eh? Spice, Liberty, se hicieron muchas, General, y en aquel momento hubieron compañías que apostaban, iba bien porque promovían una herramienta de software al canal de mediación que tenían, normalmente corredores, ¿eh? Y entonces, entre comillas, pues cada una lo adoptaba de una forma distinta, o bien la financiaban, o bien pues la promocionaban. Yo estuve un año entero yendo a 2 compañías, a todas sus oficinas, ¿eh? Enseñando el producto. O sea, la antigua Suiza, que tenía un producto antiguo, pues en aquel momento le dimos la vuelta a todas las oficinas presentando el relevo, como un relevo se presentó. Y siendo un nuevo producto para los brokers, ¿tuviste complicaciones de venderlo al principio? Es decir, pues claro, para el broker necesitaría algo. Teníamos pero una ventaja. No sabría exactamente el qué, es ¿no? que Winterthur nos abrió el camino y entonces el Winterthur, con buen criterio, que era la compañía en aquel momento número 1 a nivel de marketing, hizo algo importantísimo. Es que no solo podías trabajar con Winterthur, podías trabajar con cualquier compañía. Pasa que con Winterthur lo hacías mejor. Buah, hay que tener buena visión, Winter. Entonces, ahí, ¿eh? sí, lo hacías para mejor. lo consiguiéramos nosotros ahora. Eso es. Esto se lo contabas a otra compañía, ¿cómo? Que a través Ya, del claro. programa que yo financiaré resulta de que podrán trabajar los corredores. Tienes que enseñar a conseguir eso. Y Winterthur vio eso claro, y el éxito es en el que, claro, no les daban toda la capacidad. Por ejemplo, en aquel momento el tema del cobro de los recibos con las corredurías no era apasionante para las compañías, y eso no lo dejaban hacer, o no dejaban repesar. Y entonces nosotros teníamos en nuestra propia versión la capacidad de poder hacer eso, ¿eh? Claro, en el libro de Winterthur ponía que el producto estaba hecho por G-Cose, y automáticamente nosotros nos presentábamos como el producto que ya conocían, que lógicamente hacíamos la migración de datos y que les ampliaba un portfolio de funcionalidades superior, y que sobre todo era independiente, no era dependiente de una compañía de seguros. Porque esto más adelante en la ley de mediación salió, que informáticamente no podías depender de una compañía. de la compañía, ¿no? Que eso fue otra ventaja para vosotros, claro. Correcto. O sea, son un cúmulo de cosas. A ver, hay que currárselo, ¿eh? Todo en esta vida, claro. pelotazos. Por suerte o por desgracia, no he tenido nunca ninguno en mi vida, porque la trayectoria de 30 años hace que todo sea una evolución de lo que vas haciendo, y no hay nada que te tire o para atrás o que te empuje muy hacia adelante, ¿eh? Pero esa base de poquito a poquito y nacent, ¿eh? Esa es la idea. Así también es como consigues consolidar mejor a los clientes, ¿sabes? Pues son clientes mucho más cautivos, pues porque va poco a poco, ¿no? O sea, no cambias de mano. Sí, tenemos aún clientes de aquella época. Claro. ¿eh? Hoy en día el cliente nuestro ha cambiado muchísimo, porque por edad, por relevo generacional, porque ha sido absorbido, porque ha crecido y ha comprado otras corredurías, hay de todo, ¿eh? Pero de alguna manera tengo clientes que cuando empezamos los tenemos, ¿eh? Tengo uno que es la cuarta, si no la cuarta, la quinta generación de los pocos, ¿eh? De los pocos que quizás es la cuarta o quinta generación, y que cuando yo empecé él debía ir al colegio, debía hacer la comunión, ¿eh? Sí. Qué bueno. Y por tu parte, Pedro, ¿qué nos cuentas Bueno, de tu yo trayectoria? he pegado un poco más saltos que Joan. Yo soy economista de formación, y yo era de los que pensaban desde fuera del sector, que no me atraía nada, vamos, el tema seguro, vamos. Ya la mayoría de la gente... Cuando eres economista, pensar en seguros, salvo la parte de actuariales, el resto yo creo que nadie tenía pensado trabajar en seguros, con lo cual desde fuera sí tienes razón de que no es atractivo el sector. Yo empecé en una empresa que no tiene nada que ver con esto, de transporte de vehículo por carretera, que ahí sí tenía contacto con siniestros, porque había bastantes siniestros en los transportes. De esa empresa de transporte estuve en banca también, y por rebotes de la vida terminé en la correduría del Corte Inglés, en centros seguros del Corte Inglés. Como la mayoría de la gente acaba por rebote en el sector seguro. Es sí, como de Y broma. no se va nunca. Sí. A ver, terminé además de rebote porque mi hermana trabajaba en informática del Corte Inglés y me dijo, oye, ahí están pidiendo gente para el centro de seguros y tal, tú que eres economista, ¿por qué? Bueno, y te apuntas ahí a ver qué es lo que pasa.
Y a partir de ahí, pues bueno, fue el primer contacto que tuve con el sector. Ahí era cliente particular puro y duro, pues todo el mundo de las hipotecas también, firmábamos muchos temas de hipotecas, préstamos personales, seguros personales de hogar, auto. Constante, era un trabajo bastante... En ese periodo hice también un máster de auditoría de calidad, con lo cual en ese momento se empezaban a implantar también en las compañías y en las corredurías temas de calidad para sobre todo tener los procesos que cumplieran la norma 9001 y el Corte Inglés en ese momento estaba implantando la 9001 en el tema de siniestros, ¿vale? A raíz de ahí me hicieron una entrevista en Mutua de Propietarios, la compañía la más antigua del sector, que hay mucha gente que no lo sabe, la primera compañía que hubo en España de seguros, que se dedica prácticamente, ahora ha variado un poco el tema, pero en mi época era prácticamente un 90% solo comunidades de propietarios. Entré allí en Mutua de comercial, de inspector, y en Mutua me he tirado casi 10 años. He estado en Mutua de Propietarios, viendo un poco la evolución, que el otro día se lo comentaba a mi compañera. Digo, que yo cuando estaba en Mutua, las emisiones venían todavía en fax, en papel. Hace no tanto. En papel vegetal. ¿Y estabas en desarrollo de negocio o en suscripción? No, o...? estaba de comercial. De comercial, sí. No, sí, sí, ya había- me contaba de trabajar todo esto sin internet. Hace en 90 y tantos, ¿no? Piensa que cuando yo he hecho el ejemplo de dónde venía a dónde he ido, cuando he ido a este sector, me di cuenta de que no almacenaban, no fabricaban y tenían que hacer un papel, que lo tenía que hacer la compañía y tardaban 20 días en que llegara. Digo, aquí tenemos mucho recorrido. Claro. Sigue habiendo recorrido a día de hoy. Hay mucha capacidad. Cuando tú te das cuenta de lo que hace 20 años era una compañía de seguros o una correduría, a lo que es ahora, es que, claro, es que las emisiones venían por fax. Es que... Entonces, bueno, yo estuve en Mutua de Propietarios mucho tiempo, salí de la compañía por distintas razones y bueno, un cliente mío, que era arquitecto, me dijo, joder, ¿por qué no te vienes al sector de la construcción y tal? Bueno, ahí me reinventé, ¿no? Y empecé el tema de la construcción, que me atraía muchísimo, y hemos estado ahí unos años muy buenos, con la mala suerte que el tema de la pandemia, Antes, ¿no? De la pandemia, ¿no? Fue la crisis de 2008, afectó o tú ya... dentro posterior. Fue posterior. Yo estuve posterior. Sí, pero también el COVID ahí pegó un Y buen claro, petardazo. la empresa donde yo estaba hizo una serie de inversiones que no salieron, una serie de obras que salieron mal, nos pilló el COVID de por medio y al final todo se fue un poco al garete. Que esto, ahora que comentas, perdona, te interrumpa, Pedro, esto es también bastante característico del sector asegurador, que todos los sectores son muy cíclicos y tienen Eso. momentos de crisis y tal, y es que el sector seguro es mega estable. Y, No, crece, de hecho. bueno, es que nosotros hemos vivido pues crisis muy gordas. Y el sector seguía creciendo, las compañías seguían creciendo. Eso lo digo yo también siempre. Que Era de los pocos sectores que creaba empleo. En 2010, 2012, por ahí, que estaba España en la quiebra absoluta. El sector se mantenía. Seguro. Vamos, yo en ese momento estaba en Mutua de Propietarios y yo creo que fueron los años que más crecimiento tuvo la compañía aquí en... Bueno, Sí, mercado duro, suben primas. En Madrid, sí, las carteras, sí, vamos. Y que concretamente los corredores, o sea, al final, claro, con el COVID y con todo esto, los clientes prefieren en momentos de crisis no mover mucho su cartera, o sea, sus pólizas Sí, la póliza de compañía. seguro es lo último que dejas de pagar. Y los brokers, su cartera, pues claro, incluso aumenta de precio por la inestabilidad y tal, las primas suben, o sea, es un negocio Sí, redondo. sí. Entonces, el sector, eso es una cosa que siempre digo a los nuevos corredores, que el sector es creciente, es estable, en otros ganas más, pero hay más puntas como en el de la construcción. Y cuando yo estaba en Mutua de Propietarios, uno de mis clientes era Jorge Campos, que ha sido cliente mío y nos conocíamos de esa época. Y cuando él se entera que salgo del sector de la construcción, me llamó y me dijo, oye, me he quedado sin gerente en la asociación, ¿por qué no te vienes con nosotros? Que te conocemos y creo que le puedes dar un impulso. Y bueno, a raíz de eso fue cuando entré en New Correct. Y bueno, había hablado, pero todavía no... Si pudieses contar para la gente que escucha, o sea, ¿qué es New Correct? En el típico pitch que le gusta a nosotros nos dicen mucho, tenés que hacer un pitch. Te lo explico. En el mundo asociativo, dentro del sector asegurador, hay distintas asociaciones. Casi todas son mercantilistas, que lo que buscan es favorecer comisiones a esas corredurías, ¿no? Hacer un lobby, ganar pasta y demás. Pero hay un nicho de mercado que se quedaba vacío, que es un corredor cuando la DGS le da su autorización, sale y dice, ¿y ahora dónde voy? ¿Qué hago? ¿A qué puertas llamo? ¿Vale? ¿Le ayudáis en el proceso de autorización exactamente. también? Imagino. Entonces,
nosotros tenemos un proceso que es desde que hace el curso de formación con el Instituto eLearning, con el que tenemos relación, con Quiero Ser Corredor, que le gestionamos toda el alta en la DGS hasta que saca su autorización, y en ese momento que ya tiene su autorización pero no sabe qué hacer, se asocia a New Corred. ¿Qué hacemos? Desde el primer momento le facilitamos con los acuerdos que tenemos con las compañías la apertura de claves, que hoy en día es muy, muy complicado, ¿no? Porque si vas tú solo por tu cuenta, en casi ninguna te van a abrir. Entonces, les ayudamos con esa apertura de claves principalmente. Le damos todo el tema formativo, tanto a ellos como a sus colaboradores. Les ponemos en contacto con empresas como GECOSE, como Eureka, como el Banco Sabadell, que también tenemos acuerdo con ellos, es decir, con proveedores con los cuales nosotros ya hemos negociado unos precios apretados para que el nuevo no lo vea como una cosa imposible de pagar, con lo cual puede acceder a ellos. Les hacemos socios de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos también, para que puedan consultar o asesorarse desde el punto de vista de autónomo, no solo como corredor. Tenemos una correduría mayorista que les ayudamos a colocar esos riesgos que como son nuevos no saben dónde colocarlos. Y luego pues todo el apoyo de asesoramiento formativo, de webinar, de cualquier cosa que les surja, porque uno nuevo, un emprendedor está perdido, entonces muchas veces necesita cualquier cosa o nos pregunta, bueno, pues todo eso es lo que la asociación intenta ayudarles para que ellos crezcan. La asociación se hizo con la idea de que a lo mejor cuando pasaran 2 o 3 años esos asociados iban a marchar a otras asociaciones mercantiles, pero nos estamos encontrando que esos asociados siguen con nosotros, los más antiguos llevan 9 años con nosotros, no se quieren ir porque están contentos con todo lo que les ofrecemos, y por la parte de abajo pues se siguen incorporando gente que se saca. Que al hilo de eso es curioso porque justo la semana pasada leí, pues creo que en Seguros News o en prensa del sector, que había pues, o sea, que habían cerrado la cifra de corredores en 2024, etcétera, y que fue bastante alta, creo que eran 5.600 o una cosa así. Cerca de 6.000 en un contexto actual, ¿no? Donde teóricamente hay varios proyectos de concentración de cartera y tal, surgen corredurías nuevas, surgen profesionales que se quieren dedicar a la mediación profesional, etcétera. Es decir, vosotros además que sois el corredor de estas nuevas generaciones, entre comillas, ¿notáis un crecimiento con respecto a otros años de más gente que se inscribe como corredor? ¿Una estabilización? Yo creo que es constante, es decir, siempre se sigue incorporando gente más o menos al mismo ritmo, que a mí me sorprende muchas veces porque hay mucha gente que se incorpora. Lo que pasa es que hay que diferenciar lo que hemos dicho del joven que esté atraído por el sector, que yo creo que es el menos, y el que está relacionado de alguna manera con el sector que se incorpora. Sí, una persona del sector que lanza su proyecto emprendedor montando una correduría. Un agente exclusivo, por ejemplo, que se convierte a corredor. Exactamente. ¿Quién se está incorporando a la figura de corredor de seguro? Buena pregunta. Administradores de fincas, asesorías, gestorías, abogados, inmobiliarias, funerarios, concesionarios de coches. Vale. Que tienen el negocio de la mano. Claro, entonces hay muchos que se están incorporando porque al final ven que es un ingreso más dentro de proyecto un servicio empresarial más que prestan a sus clientes. Exactamente, y al final pues complementa y entonces se van incorporando, aparte de los jóvenes, pero ya te digo que no es, la afluencia no viene de los jóvenes y luego viene de ex agentes de compañías y ex colaboradores de corredurías que pegan ese paso natural de pegar el salto. Desde ahora me lo monto yo por mi cuenta. Y me hago corredor. Eso es un poco el perfil de los nuevos corredores. No, lo curioso, me sorprendió, porque, o sea, teóricamente parece que es lo contrario, ¿no? Parece que el sector se está concentrando, que cada vez va a ir a menos y que cada vez va a haber menos corredores en el sector. No sé, a la larga yo creo que los clientes están más cómodos con un corredor de su cercanía, de su confianza y para nuestro sector, ¿no? Que todo se basa al final en personas y en confianza y tal. Yo creo que eso, por mucho proyecto de concentración que haya, se seguirá manteniendo. Al final los clientes es lo que demandan. Yo siempre digo que esto es un negocio de personas, aunque vamos a hablar ahora del tema de inteligencia artificial, nuevas herramientas y demás. Al final hay una serie de seguros, hay unos que no, que son los productos masa, que esos se van a vender, estoy convencido que se van a vender todos online, pero hay otro muy importante bloque de seguros que necesitas un trato personal. Nosotros siempre hablamos que el futuro del corredor de seguros pasa
por ser el gerente de riesgo externalizado de las compañías, ¿no? Y el gerente de riesgo, ni todo el IBEX 35, esto ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, ni todo el IBEX 35 tiene una figura de gerente de riesgo. El marrón de los seguros suele caer en el dueño, gerente de la compañía, recursos humanos, asesoría jurídica, director financiero, un mix entre ellos, dependiendo de las pólizas. Entonces siempre tiene que haber un gerente de riesgo externalizado en este caso, como hay abogados, CFO o directores financieros externalizados, que acompañen a esa empresa y le asesoren y le acompañen no solo en la vida y la contratación, sino también en el siniestro y mil problemas. O sea, el día que se quema una fábrica, pues bendito que tenga el broker para que le ayude, porque si no ese director financiero, ese dueño, se las va a ver, o una dana, ¿no?, que ha habido todas esas empresas, porque es cierto que el seguro particular y todo lo que debía del seguro particular sí tiene sentido que se vaya digitalizando, pero insisto que el seguro de una compañía tiene una parte consultiva, que esa parte consultiva de consultor es la que tiene que dar y potenciar el broker, que tiene que utilizar cada vez más tecnología, eso sí que lo creo, obviamente, pero también más formación. El broker cada vez se tiene que formar más y tiene que tener más tiempo para formarse, de ahí aplicar tecnología para que tenga más tiempo para formarse y de mejor asesoramiento, ¿no? Esa es nuestra... Estamos convencidos de ello. O sea, no... Es nuestra visión o nuestro... Y los corredores, la verdad, que totalmente alineados, cuando hablas con ellos. Lo piensan totalmente. También es verdad que tampoco van a desdeñar el coche, el hogar, la moto. ¿Por qué? Porque es un negocio que le sigue llegando por muchos clientes buscando esa cercanía, que también tiene sentido. Porque también las familias tienen... Que eso es algo que también nos gusta transmitir y nos focalizaremos cada vez más en explicar en qué consiste la gerencia de riesgos también a nivel familiar, ¿no? De cómo tú vuelvo a la Dana y tal, cómo la gente tiene que entender que sus riesgos tiene la oportunidad de transferirlo a un mercado asegurador de la mano de un broker mejor que en directo, porque lo va a entender mejor y te va a asesorar mejor. Va a decir, yo o me autoaseguro o derivo el riesgo a un asegurador. De ahí te lleva al ciberriesgo de una familia, a cualquier cosa, ¿no? Pero es cierto que si no tienes seguro de hogar, pues si te pasa como una Dana o algo, tienes que estar autoasegurado y tener capacidad financiera para asumir ese riesgo que tú has absorbido. Lo que no vale es que te hagas pólizas porque sean obligatorias. Eso no tiene tanto sentido en el fondo, si no tienes que entender la funcionalidad que tiene una póliza y para qué sirve, ¿no? Y qué utilidad tiene. Y por eso muchas veces nos unen al sector asegurador con el financiero, pero quizá no tiene tanto sentido. Es muy diferente el sector asegurador del financiero, por mucho que metan FinTech e InsurTech, que nos meten siempre en el mismo saco. Pero en lo que estabas comentando, al final, claro, estos nuevos corredores, al final, que bueno, como somos partners vuestros, igual que GECOSE, muchos de estos nuevos corredores nos llaman, que tú le pasas nuestro contacto y tal. Al final es muy importante que se tengan que apoyar en soluciones tecnológicas que la hagan eficiente, porque claro, son nuevos corredores, recursos limitados, están empezando, necesitan apoyarse en tecnología para dar ofertas de valor a sus clientes. Y ahí yo creo que bastante bueno por vuestro lado que les vayáis metiendo ahí, porque sí que en las primeras conversaciones que has tenido te das cuenta que estos corredores, o sea, no tienen RP, no tienen plataforma de colocación, están empezando un negocio y se tienen que apoyar en nuestra tecnología para consolidar su negocio lo antes posible. O sea, aquí hay un tema que nosotros siempre cuando hablo con un nuevo corredor les explicamos, que me preguntan, ¿es necesario tener una RP? Bueno, a lo mejor ahora el primer mes o el segundo no, pero a partir del tercer mes es vital tener una herramienta de gestión. Y nosotros siempre de la asociación decimos, tienes que tener una herramienta. Hay muchas en el sector, nosotros recomendamos el acuerdo que tenemos con GECOSE, pero necesitas tener. ¿Por qué? Porque al cabo de 6 meses, como no tengas una RP, yo creo que un corredor está muerto. Entonces, el gasto de tiempo que le supone no tener todo bien centralizado en herramientas de gestión es fundamental. Hay otro tema que normalmente el corredor nuevo, salvo raras excepciones, es unipersonal o bipersonal, es decir, son 1 o 2 en la correduría, con lo cual lo que tú dices es fundamental. Necesitan tiempo ¿para qué? Para hacer lo importante que es vender. Y aquí estamos con un tema que también está muy, muy en boga, que es la externalización de partes de los procesos, es decir, externalizar siniestros o externalizar cotizaciones, ¿vale? Es decir, productos masa, no necesitas, pues puedes a lo mejor externalizar una parte de ese proceso y tú dedicarte a lo que tú has dicho, ir a por empresas, reunirte con empresas y crecer. Ser consultor. Y ser consultor, exactamente. Y se apoyarán también en vuestra correduría, ¿no? Tenéis correduría central. Sí, nosotros tenemos una correduría que solo da servicio a los asociados.
Y aquí normalmente lo que hacen es cuando tienen un riesgo que ellos no tienen clave con alguna compañía que son específicos, pues nos consultan a nosotros, oye, cotízame esta RC de tatuador, que yo no tengo empresa de RC de tatuador, que no me lo coge nadie. Bueno, pues nosotros para eso estamos. Nosotros tenemos clave prácticamente con todas las compañías con las que tenemos acuerdos, que actualmente son casi 70, con lo cual de una manera u otra, casi en el 90 o en el 80% de los casos se lo podemos colocar. Aparte ahora, como sabéis, hemos implantado la herramienta de IMIURECA y con ella pensamos también que ese proceso se nos va a facilitar. Nosotros aspiramos a coordinar y ayudar en ejecutar todos esos acuerdos y dar tecnología de negocio a todos esos acuerdos que la asociación bien y trabajo que supone, pero luego ejecutarlo no es tan fácil sin tecnología. Igual que el ERP es clave para toda la gestión del fondo de comercio, toda parte del core business, back del corredor, hay una lógica de negocio, o sea, por nuestra oportunidad ya la hemos dicho más veces, pero bueno, la repito, es al final el corredor tiene un ERP de gestión, tiene un multitarificador de riesgo particular, en vuestro caso es GECOSE, el ERP, sobre todo es Avan2 que está conectado a GECOSE en este caso, pero para todo el riesgo no multitarificable no había una herramienta, era el email y el teléfono, ¿no? Pues ahí, que era del negocio que nosotros conocíamos, Pablo y yo. Es donde nos hemos focalizado durante 6 años en crear una tecnología y mejorarla semana a semana, escuchando a todos, para que cada vez se use más y beneficie a todos. O sea, beneficie al corredor, beneficie al mercado asegurador, porque una nueva NGA, una nueva agencia de suscripción llega a NewCorrect y para canalizar ese acuerdo que Pedro ha cerrado con tanto trabajo con cualquier MGA, nosotros pretendemos esa tecnología para que cualquier corredor de NewCorrect, desde el minuto cero que configuramos la herramienta, cuando vaya a sacar una RC profesional de ese tatuador, te diga, pues lo hace esta MGA. Ese es nuestro objetivo. Sí. Ahí, perdona que te interrumpa, ahí hay un dato que es fundamental. Antiguamente había 10 compañías que se repartían en el sector. Actualmente, yo no sé, hay 200 y pico registradas en la plataforma. Agencias de suscripción. ¿Qué pasa? Yo no me conozco el negocio de esas 200 agencias de suscripción. Pero además que va variando. Entonces, cada yo necesito una herramienta porque yo puedo tener un Excel de lo que hace cada compañía, pero yo no puedo tener en mi cabeza lo que hacen 200 agencias de suscripción. Entonces, yo necesito una herramienta para cuando alguien me pida una RC de tatuador, dar un botón y que me diga, las agencias de suscripción que hacen esto, pum, pum, son estas, y yo ya dirigirme a ella. Entonces yo creo que eso es fundamental al día de hoy, porque además las agencias de suscripción creo que están teniendo un auge porque las compañías tradicionales o grandes no están dando o no les interesa coger una serie de riesgos que la agencia de suscripción sí le interesa porque lo está asegurando en el mercado extranjero. Bueno, y luego también es verdad que con menos equipo, es cierto, y esto pongo boca de mediadores que tengo una relación muy cercana, que la agencia de suscripción, teniendo mucho menos equipo que tiene una compañía generalista, y hay que decirlo y lo saben y lo dicen ellos, te consiguen dar casi muchas veces mejor servicio que una generalista en ciertos puntos, ¿no? Y eso es clave. Y es normal, porque al final yo supongo que gestionar un monstruo como cualquier generalista es mucho más complicado que una agencia de suscripción y tiene equipos, claro, de nicho concreto, que van muy al grano y que tienen facility, tienen automatización de procesos, etcétera. Pero a todo esto que estás comentando, que es súper interesante y real, se le une el tema de nosotros tenemos la tecnología de negocio, la tecnología que te da una apertura de mercados aseguradores y tal, pero sobre todo la tecnología de negocio conectada al ERP, conectada a GECOSE, para que realmente el broker después no tenga que andar picando datos. Sí, claro. Primero pico datos, después pico esa información en el RP, después tal. Es decir, creo que hemos encontrado un hueco que estaba totalmente inexplorado, o sea, en el cual hemos creado una tecnología que combina muy bien y no compite con ninguna de las partes involucradas en la cadena de valor, yo creo, en la colocación de una póliza. Entonces yo creo que esto es muy importante, que empresas tecnológicas muy consolidadas como vosotros apostéis por estas conexiones con las nuevas insurtech que aportan valor en muchas otras partes, pues no existía tecnología de negocio. Y yo creo que el broker necesita tener acceso a mercados alternativos que le hagan ganar clientes. Y sobre todo para darle a sus clientes las mejores condiciones del mercado, porque yo puedo tener una póliza, yo qué sé, pues con la compañía generalista que sea durante 20 años, pero una póliza desactualizada, un peor wording, un precio caro. Coño, el mercado en 20 años cambia mucho, para eso está el broker. O sea, esa es la labor del broker, tener ese pulso del mercado que el que determina si esta póliza tiene alguna compañía o con otra. Entonces, eso es claro, importante. Lo que apuntabas tú, nosotros desde el 2020 hemos lanzado nuestro nuevo producto en la nube, entorno Windows, tecnología nativa,
Y este entorno precisamente ha nacido con esa visión colaborativa y de integración. Es decir, antiguamente nos dedicamos mayoritariamente al ERP, que lo habéis nombrado, pero es que ahora nuestro producto es un ERP, es un CRM, es un gestor de procesos, es un tareas automáticas, te enlaza con la centralita, enlaza con IM Eureka. La habéis metido IA también. De alguna manera es un entorno en el que dices, oye, la parte nuestra que dominamos del sector administración y de ERP, pues se ha consolidado, no hace falta que inventes la rueda, ya está ahí, están todas las posibilidades. Hemos crecido comercialmente desde el punto de vista de que el producto ofrece la posibilidad de tarificar, en este caso con Avan2, con Codoscopy, integrado, no hay que salirse del programa, es integrado, y a partir de aquí nos permite llevar seguimiento comercial, o sea, una herramienta de CRM que hemos aprendido muchísimo estos años de cómo tratar CRM, que era el gran descuidado en el mundo de la correduría, excepto las grandes que tenían una herramienta concreta, no tenían un proceso totalmente integrado. Hoy por hoy, desde nuestro producto, directamente creas el lead o lo recoges de la web, automáticamente te programas una llamada, haces el seguimiento, haces la tarificación y generas un embudo de oportunidades y de ventas cerradas, como ganadas o como perdidas. Entonces, estamos en el marco tecnológico adecuado, porque la visión que tuvimos al hacer este producto es precisamente tener este tipo de alianzas que hubiera sido muy complicado, el de que alguien tenga lo bueno de todos. Es imposible. Entonces, nosotros somos, por nuestra experiencia y nuestra dedicación, alguien importante en el sector y conocedor del sector. Tecnológicamente dimos un paso muy importante en el 2020, que incorporamos gente nueva, nuevos lenguajes de programación, incorporamos un director técnico, y arquitectos de sistemas, es decir, hicimos un paso muy, muy grande en ese sentido, y hoy por hoy tenemos inversión, supongo, también. La claro. inversión, sí. Y hoy por hoy pues es un producto referente en cuanto a tecnología. Esto el cliente no lo domina, no domina, y cada vez de hecho se está viendo ya cada vez más la diferencia entre un producto y un otro, porque ya no es la capacidad y la posibilidad que tiene un producto de ofrecerte una conectividad, sino es la seguridad que tiene este producto. En el momento que estamos en Internet hay una exposición, y por el hecho de que funcione no quiere decir que no estés expuesto. Y ahí los estándares de seguridad que nosotros desde el minuto cero ya utilizamos eran unos estándares que están en un nivel, no digo 100%, porque en esta vida 100%, en el mundo de seguridad nadie pone la mano al fuego, pero sí en un alto grado de disposición y a la vez de seguridad. ¿El producto antiguo lo sigue manteniendo ya alguien, no? Sí, algún lo mantenemos porque un porcentaje más o menos. ¿Cuánto será? Ahora estamos mirando, 50. Estamos en un 30-70 casi. 70 con el nuevo. Sí. 30 todavía mantienen Sí. Digo ¿Y por 30, qué 70? crees que mantienen? La pregunta. Por la versión al cambio. Por muchos motivos. Pero el más destacable, por si El más destacable es hay ¿El gente. motivo económico claro, puede ser? No, Nah. no, Por eso, porque el eso es lo tema que hoy en día a través de los bonos y tal ha habido la posibilidad de. Sí, nos comentaba el y kit aún la digital. hay, sí. El kit digital ha sido una vaselina importantísima en Para hacer ese virar relevo. del antiguo al Sí, nuevo, ¿no? Sí. Hay gente pues que, bueno, como tengo clientes muy antiguos, a lo mejor no tienen relevo generacional y dicen, les funciona muy bien, porque además, claro, es un producto que se han dedicado miles de horas. O sea, me parece que aquel producto lo lanzamos, no me acuerdo ya, a la última versión en el 2012, o sea, 12 años lleva desarrollándose casi 2010, 14 años, ¿no? 14 años, un equipo de técnicos permanentemente trabajando, igual que ahora con el nuevo, ¿no? Son horas y horas de trabajos, de utilidades, de pulir. Y cuando tienes la oportunidad, mira, este mes hemos hecho un cliente que llevaba 7 años sin mantenimiento con nosotros. 7 años. Y dice, no, esto me funciona de narices. Lo que pasa es que ahora no se me conecta con las compañías, ahora no tiene IAC, y a raíz del bono digital ha dicho, no, oye, pues 7 años sin mantenimiento. O sea, un producto que lo estés utilizando, no tener mantenimiento y te funcione, está diciendo mucho de él. No, pero con todo esto que estáis comentando es curioso, porque antes has dicho tú lo de cuando entraste en el sector se emitían las pólizas por fax, el antiguo producto de GECOSA hace 30 años que todavía lo tienen algunos, pero que ya la mayoría puede evolucionar. El de 30 no, porque se ha ido mejorando. Evolucionando, La tecnología, tecnología era de hace... Pero que a lo que voy es que el sector, que mucha gente lo relaciona con un sector aburrido, arcaico, un sector en constante evolución, un sector que invierte una pasta en tecnología,
y que apuesta por ella. Y cuando nosotros estábamos en las grandes multinacionales y veíamos, igual que veías tú que se emitían las pólizas con un fax, nosotros veíamos que colocaba un broker en el sur de España de 4 empleados con un email, un teléfono, igual que un broker en AON, en Madrid o en Nueva York, y de tú, macho, aquí hay una oportunidad de seguir evolucionando el sector muy importante, que fue lo que nos impulsó, igual que a ti hace 30 años, a montar lo que hemos montado, porque es un sector que está en constante evolución, que invierte mucho, que apuesta por el cambio y que lo tiene en cuenta. O sea que al final nosotros estamos en todo el sector asegurador, tenemos a prácticamente todo el mercado, trabajamos con las asociaciones más importantes, con las tecnológicas más importantes, es decir, es un sector que tiene claro que el cambio está ahí y que hay que subirse a él. Pero yo creo que aún así todavía hay, y seguirá habiendo siempre, muchísimo margen de mejora. Sí, no, Una pregunta, además surgió la duda. ¿Qué es lo que os pregunta a día de hoy un corredor? ¿Cuál es la piedra en el zapato? Que hay una visión totalmente diferente, porque a vosotros solicitan unos servicios y a vosotros como tecnológica otros. El día a día del corredor a día de hoy, ¿qué es lo que la piedra en el zapato que más encuentra yo demanda? los datos. Los datos. Te dicen, oye, los datos, ¿dónde están los datos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero no para puedo explotarlo. No, porque la herramienta tiene workflows, se conecta con el- herramientas de inteligencia artificial, se conecta... No, en cuanto te ponen la pega de la seguridad. Entonces, yo esto tengo un discurso de hace cuando empecé, 30 años, hacían lo mismo, pero oiga, el día que no hay corriente eléctrica, ¿qué haré? Porque antes, haré igual. El día que no tengas internet o no Eso tengas es, conexión, exacto. ¿qué harás? ¿No? Entonces, están acostumbrados que tienen una copia, es un sector de confianza, y a la vez Tienen una de copia desconfianza, ¿no? Han habido muchos fracasos en el mundo de la informática de muchas corredurías, de muchas. Y con nosotros no recuerdo, pero seguro que habrá habido alguno por negligencia de que no hacían copias o cosas de ese estilo cuando estaba en local. Pero no tienen la desconfianza de, primera, sus datos, quién los ve, quién los puede leer, qué pueden mis clientes, mis pólizas, mis recibos, y después, si esto pasa algo, ¿cómo recupero yo? ¿No? Y no llevan razón, por preocuparse de, oye, me interesa eso, ¿cómo está? Yo les digo lo de siempre, donde están peor los datos es en tu casa. Está claro. Donde están peor. Las medidas de seguridad ahora con todas las normativas tecnológicas, no digo que no pueda pasar, Nosotros estamos en Azure de Microsoft, en servidores europeos, porque la legislación obliga a eso, pero tienen replicado, no sabes dónde, sí, ni en Irlanda, en Dinamarca, en Holanda, no sé, pero físicamente no sabes dónde. Pero llega un momento en que nos dan un certificado de seguridad, las copias las hacemos en caliente cada 2 minutos, en caliente. O sea, un cliente me dice, ya, yo quiero hacer una copia de esta área a partir del minuto tal que se ha puesto el de liquidar y la ha cagado. Y podemos respaldar en caliente una copia de seguridad por minuto. Esto era imposible porque, primera, que se pudiera restaurar, porque la copia la hacían, pero igual cuando la restaurabas no funcionaba, y después ponías el trabajo de todo el mundo por el suelo. Sí, restaurabas el problema, pero el que había estado trabajando bien, también te lo tirabas por el suelo. Entonces, este es podríamos decir, el hándicap mayor. Y uno de los clientes que antes me decías, ¿por qué no cambian? Hay alguno que dicen, no, yo en la nube no... No quiero. Nosotros decimos, estamos en la nube, pero los pies los tenemos en el suelo nosotros. Quiere decir que no estamos por estar Mi opinión personal, que esto es todo Sí. personal, yo creo que ahí esos clientes se pierden mucho de la evolución. O sea, De hecho, es como en su día lo de la tarjeta de crédito. Que entonces era, una tarjeta, mi dinero, o sea, es lo mismo. Si es yo que ya esto- no llevo tarjeta, yo llevo todo en el móvil. O sea, Es cuestión de y tiempo. Por comodidad al final. Esto me ha pasado en grandes organizaciones internacionales. Ahora vamos a poner en marcha una correduría peculiar, que tiene división internacional, que hace 7 o 8 años les visité y me dijeron, no, aquí no. Aquí la central no nos deja ubicar Trabaja los con- datos. José trabaja con clientes en el extranjero, no solo España. Bueno, había tenido... Son españoles con había sede fuera, tenido, ¿no? Sí, había tenido sedes en Argentina, pero ahora solo llevo el de aquí España, ¿vale? Y el gerente me dijo,
olvídate de los datos fuera de aquí, porque esto la central no nos lo aceptará, las conexiones. Y este mes lo estamos poniendo en marcha porque ha habido una evolución, o sea... Pero Joan, Y entidades financieras también, entidades financieras que te decían, oye, no, nos acompañaban al cuartito del ordenador, nos vigilaban y hoy en día pues están en la nube como otros, ¿eh? Como otros, ¿eh? Pero yo ahí sí que creo, vamos, en mi humilde opinión, que al final el dato es clave que sea seguro y que esté, bueno, a buen recaudo, ¿no? Entre comillas. Correcto. Pero también es muy importante aprovechar las tecnologías actuales para explotar ese dato y transformarlo en valor, porque Eso a día es. de hoy es que ese dato, incluso las grandes multinacionales no son capaces de explotarlo de forma correcta, y si tú consigues sacar información de cada transacción que un broker hace con el mercado asegurador, tú tienes una información muy rica que puede ser súper útil para estas agencias de suscripción que quieran crear productos nuevos, para estas compañías aseguradoras. Entonces, en esta evolución de estos últimos 30 años, que ha sido enorme y gigantesca, todavía hay un margen de mejora brutal de aprovechamiento de toda esa información, porque es que a día de hoy, ¿qué es el sector seguro? Pues son actuarios que están en compañías aseguradoras que determinan tasas de riesgo en función a su dato. Pues si tú consigues tener un dato heterogéneo de muchos corredores, muchas compañías, muchos tipos de negocios, mucho perfil de empresas con distintos volúmenes de facturación, tú tienes una información que es muy útil y que puede conseguir dar solución a riesgos que a día de hoy no tienen cobertura, riesgos agravados, etcétera. Pueden hacer mucho más eficientes los procesos de los brokers y de las compañías de seguros. O sea, esto es lo que yo creo que va a ser el siguiente gran paso del sector asegurador, el ser capaz de conseguir transformar todo este dato en valor y comercializarlo pues con las entidades que puedan sacarle más provecho, ¿sabes? Esa es la gran oportunidad, yo creo. Aquí hay, hablando de lo que estáis comentando, el nuevo corredor, lo que le pasa muchas veces es que al ser unipersonal le falta tiempo y muchas veces tiene, vamos a decir, mal metidos los datos o o los datos no los gestiona bien, que es un poco. Entonces, yo creo que es lo que dices tú del siguiente nivel, es decir, el corredor tiene que tener los datos desde el primer momento bien grabados, bien puestos. ¿Para qué? Para que luego él tenga tiempo de desarrollarlos y poder hacer campañas, sacar datos, valorar dónde se está equivocando, porque muchas veces lo que les pasa a los nuevos es eso, que les falta tiempo para manejar esos datos, y otra serie de acciones en la correduría no les permite manejar. Entonces necesitan herramientas. ¿Para qué? Para que den a un botón, puedan sacar listados, puedan decir, joder, pues aquí me estoy desviando. Bueno, al broker, por supuesto, para saber qué le tiene que contar a cada comercial de la compañía, eso por supuesto, pero también a la asociación. Sí, también. ¿Sabes? ¿No? El que la asociación sepa, en cierta manera, cuánto volumen de negocio se está moviendo, qué tipo de perfil de negocio se está moviendo, qué corredores son más eficientes, qué compañías son más rápidas a la hora de contestar. O sea, es que el dato es infinito. O sea, Sí. es que se pueden hacer virguerías que a día de hoy no se están haciendo y que podrían hacer mucho más eficiente a todo el mercado, y esto pues redundaría al final en las primas que pagan los clientes. Pedro lo ha dado en la clave antes, cuando dice los que empiecen ahora no pueden estar en todas partes. Y alguien pregunta, oye, ¿y necesito un RP? Sí que lo necesitan. A mí se me preguntan, oye, si no tengo volumen ahora. Es que el problema es que cuando lo tengas ya es ingobernable. vas a ser un esclavo o no vas a empezar, Claro, no vas a empezar bien. Entonces claro. hoy tenemos Eso muchas es lo ventajas que les con digo. el tema de comunicaciones con compañías vía, pues en este caso, con el tema de CIMA, para poder alimentar la información básica automática. Pero hay un montón de información que es la que tiene poder el mediador en nuestro sistema, la relación, la familiaridad con otros clientes. Y tendréis también algún producto más básico para este perfil de corredor, ¿no? Que está empezando y qué tal, y que bueno, que tiene un RP entre comillas, Bueno, ahí, o es el ahí mismo hicimos producto. la apuesta con New Cornet. Yo cuando hablé hace New casi Cornet, 5 es verdad. años con Sí. Jorge, Campos. él dijo me explicó su proyecto y a mí me hizo ilusión porque precisamente nosotros estábamos siempre dirigiendo nuestra oferta a un mercado, ¿no? Y me hizo ilusión dirigirlo a un mercado nuevo, de gente que empieza. Porque yo tengo muchos clientes que empezaron pequeñitos y hoy en día son grandes organizaciones. Entonces, Claro. bueno, es un tema que te dan trabajo, te dan un trabajo distinto. Todos los clientes dan trabajo, te dan un trabajo distinto,
Pero en cualquier caso es muy agradecido porque, y esto lo hemos comentado con Jorge, son gente que tecnológicamente están mucho más avanzados, ¿eh? ¿Cuántos corredores, ahora porque a lo mejor el relevo generacional con hijos han cogido el relevo y tal, pero cuántos corredores, el trabajo que nos han dado, formarlos y que entendieran. En cambio este perfil de nuevo mediador, o bien porque ya viene de otra sociedad en la que está acostumbrado, por lo tanto se posicionan rápidamente, ¿eh? A día de hoy, Y ahí apostamos mucho por este perfil precisamente para eso. Aquí hay un tema que también hemos comentado alguna vez nosotros, que el corredor antiguo que se incorporaba al sector era el comercial, el que estaba en la calle, el que conocía el seguro, pero no era tecnológico. Ahora la gente que se está incorporando al sector son empresarios, gente, CEOs de otras compañías, de otras empresas que tienen otros negocios, gente preparada, y son más técnicos o más empresarios que corredores de seguros. El actual perfil del corredor nuevo es más empresario que corredor. No, ahí yo creo que todos los nuevos que has dicho, unipersonales sobre todo, yo tengo claro que tienen una oportunidad porque hay una revolución industrial con todo esto de la inteligencia artificial. Yo sí que creo en ello, cada uno tiene su opinión, pero sí que creo que no tienen mochila, nace sin mochila, entonces tiene un recorrido de crecer de otra forma, menos apalancado quizá en personal, con costes fijos, y sigue utilizando unas herramientas que esa persona, esas 2, 3, 4 personas, puede hacer un trabajo de verdad muy eficiente. Todo tiene sus pros y sus contras, no hay duda, nada es perfecto, pero merece la pena dedicarle un tiempo a cómo escalo mi correduría y de qué manera, porque va a evolucionar mucho, y está evolucionando mucho en todas las industrias, no solo en la aseguradora, pero la aseguradora es de mucha oportunidad, ¿eh? Porque hay mucha piedra en el zapato para el broker de su día a día que le hace poco proactivo. El corredor tradicionalmente ha sido muy reactivo, yo el primero que lo he sido, por falta de tiempo y falta de herramientas. A día de hoy las herramientas no paran de crecer y mejorar, entonces puedes escalar tú como persona y llegar a muchos más sitios, estar mejor formado y ser de más valor para tus clientes, porque esa parte consultiva sé que no la va a hacer la IA. Es decir, él está cerca de tu cliente, el asesorarle bien, esa cercanía, eso no lo va a hacer una IA en la vida, pero sí la IA va a ayudar en muchas otras partes que es fundamental. En quitarnos valores repetitivos y Hay una parte Es que que muchos corredores, las liquidaciones, o sea, el cuadrar las liquidaciones. Yo he visto cómo se hace en subrayador amarillo, y que cuadren las liquidaciones que te hacen la compañía de las comisiones a los recibos y tal. Ahí hay un recorrido aún a día de hoy. Es que lo que te iba a decir, que el sector tiene una serie de procesos que son tediosos, es decir, hay procesos que son repetitivos, tediosos, todos los meses además, es decir, es repetitivo cada mes, y eso a un corredor que no tenga una tecnología para hacerlo... La nueva eso, DEC, sí, Dora, sí, ¿no? Que ahora hablan mucho. lo que dices tú, Dora DEC se las trae. seguimiento de recibos, seguimiento de comisiones, pagar a los colaboradores, gestionar siniestro. Hay cosas que son muy repetitivas y todos los meses lo tienes que hacer. O tienes una herramienta que además te fías de ella, es decir, pero tienes que fiarte de lo que está haciendo, porque al final te está jugando dinero. Entonces, los datos tienen que cuadrar y tiene que ser una cosa que realmente encaje. Desde luego, en procesos administrativos 100%, pero es que ya incluso en procesos de captación de nuevos clientes ya existen máquinas de scouting que digamos que hacen este primer cribado de enviar 1000 agentes de inteligencia artificial. Claro, o sea que esto al final es el trabajo que hacía antes una persona llamando a 500 para tener un ratio de conversión del 1,5%, pues tiene una solución tecnológica que incluso te puede hablar por voz y hacerte las preguntas que necesita para saber si eres su target de cliente o no. Entonces, yo creo que es verdad que ahí, como bien dice Rafa, hay mucho margen de mejora. El mundo cambiará muchísimo. Y todavía no lo están haciendo los brokers, ¿eh? Por lo menos la gran mayoría. Cambiará muchísimo, pero dependerá, lógicamente, de la tecnología y sus posibilidades, ¿eh? Cada vez menos de la capacidad de adquisición, porque la tecnología se está democratizando cada vez más, ¿eh? Por supuesto. Pero quien manda aquí es el cliente. Eso está claro. Es el cliente final. Es el cliente final. Y hace poco vi un vídeo de un no sé, todos tenemos historias y oímos historias de los robots telefónicos, ¿eh? Y solo yo oigo problemas, ¿eh? Yo he sido usuario de un robot y deletréame tu NID, deletréame, y vamos, como tengas un problema grave te estás poniendo nervioso, Y si es de la administración pública ni te cuento. Bueno, entonces he visto un vídeo de un despacho de billetes en ruso que sale una señora
y es una señora virtual, o sea, es una proyección. La garita del despacho de billetes es tradicional, pero detrás es una pantalla. Y esta señora se te ríe, o sea, te lo dice riendo, entiende lo que le dices y te contesta, ¿no? Esta es una tecnología más preparada para lo que muchísima gente está esperando, porque las que hay, aunque técnicamente puedan ser válidas, para el sector asegurador no son prácticas y no generan la confianza suficiente. Va rápido, ¿eh? Sí. Hemos probado alguna IA y sorprende de primera. Luego rascas y seguramente no sea tal como parece. No, a un primer nivel sí. ¿eh? No, a un primer nivel sí. Oye, decir, de llamar... Yo llevo escuchando ChatGPT poco tiempo. Dale recorrido de 10 años. Falta que lleva un año. Lleva un año. O sea que no 10 años será hay que admitir que pinta, que después podrá pasar otra. Hace poco vi una imagen que decía la primera imagen que hizo la inteligencia artificial y salía una imagen, pues, y salía la misma imagen, el mismo dibujo a día de hoy, claro, con unos detalles y de hecho, el otro día leí algo de Lucía, es como una especie de ChatGPT español, creo, algo así, fundada en español. Es un WhatsApp que tienes en el móvil. Yo tengo la aplicación, y esto que dices de las imágenes, o sea, no sé si la has probado, o sea, dice, quiero una imagen de un perro haciendo, yo qué sé, lo que sea. Y tío, te saca una imagen y dice, no, esta no me gusta, otra. Y en 3 segundos te hace otra. O sea, una cosa impensable hace un año. Y eso ha pasado de hace 2 años a ahora. Es decir, por eso te digo lo de la apertura de mercado y aprovechar toda esta tecnología para ventaja al final del cliente final, que es lo que dices tú, porque ya con la tecnología que existe, cualquier corredor se puede comunicar con cualquier mercado sin tener la barrera del idioma. Y eso es algo que hoy, a día de hoy, no existe. Nadie lo está aplicando. Oye, pues ahí hay una gran oportunidad. No está solo la barrera geográfica, sino la barrera geográfica y además... puedes hablar con un polaco, con una traducción simultánea. Tú escribes en español, el tío lo recibe en polaco y viceversa. Y por voz estará en cuestión de tiempo. Sí, entonces, bueno, por voz ya lo tienes, te pones los cascos y lo tienes. Entonces, todo esto aplicado a nuestro sector y aplicado a la distribución, hay un recorrido sideral. Porque, ¿qué es lo que quiere esa compañía aseguradora polaca? ¿Vender en España? ¿Por qué no lo hace? Porque, coño, ¿cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta probar un mercado nuevo? Pues le cuesta caro. Por eso lo bueno de un producto, en este caso, que esté abierto a otras soluciones, porque claro, no van a coger y tirarte el producto de gestión porque te ofrece una capacidad de dialogar con posibles clientes mejor, sino que lo que quieres es crecer. Esto ya me está funcionando y ahora quiero incorporar en mi base de datos, quiero esa capacidad de poder con esta herramienta, ¿no? Sí, que esa es la ventaja. La suerte es que ni siquiera te hace falta crear la tecnología. La tecnología lo que te hace falta es aplicarla a tu sector, que es lo que la gente no está haciendo. Es decir, realmente sería impensable que una empresa como Imureca pueda desarrollar una compañía como ChatGPT. O sea, pero totalmente impensable. Necesita unos tíos de Silicon Valley muy inteligentes y tal, pero lo que sí puede hacer Imureca, y no están haciendo muchas empresas en el sector, es aplicar esa tecnología existente en un sector que movía, antes hablábamos de crecimiento del sector, movía 60.000 millones hace 3 años y el cierre de 2024 72.000. Entonces, es que está creciendo muy rápidamente. Entonces, y esto en España. Imagínate en México o en Colombia. O sea, crecerán mucho más que aquí. Y cada vez se podrá asegurar más cosas, más riesgos. La vida cambia, ¿no? Hablando del riesgo de ciberriesgo que no existía hace nada. Ahora una póliza de ciber para una empresa será como una póliza de daños, pero incluso para una familia, ¿no? O sea, imagínate... Yo el tema de ciber soy muy pesado con él porque... Es una oportunidad para el corredor. Claro. Pero se tiene que formar. Hace un año nadie sabía lo que era un seguro, pero se tiene año que y medio. Entonces tienes que tener tiempo para formarte. Claro. Cuando yo descubro el tema de ciber, digo, somos el país o el segundo o el primero que más ataques recibe. Es decir, las empresas cuando reciben un ataque ciber cierran a los 2 años. Es decir, es un campo virgen porque el 90% de las empresas no lo tienen. Entonces yo les digo a los nuevos corredores, ahí hay una oportunidad, un océano azul que llaman. Exactamente, es una oportunidad que hay que meterse. Yo creo que es un seguro. Y hablando hace poco con una compañía que hace ciber, le comentaba lo de las familias. Digo, estamos en el proceso de las empresas, pero llegará un momento que tener un seguro ciber, igual que tengas un seguro de hogar, porque al final tendrás ataques a tu cuenta, a tu móvil y Pero Pedro, yo hay una cosa importante, ¿y por qué el broker
no se siente cómodo vendiendo ciber? Pues porque seguramente no sepa de ciber. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Formación. Bueno, y sobre todo, aplicar la tecnología para que el broker muy fácilmente tenga unas nociones muy básicas de cómo explicarle a su cliente por qué necesita contratar una póliza de ciber. Bueno, y luego acompañarle en un siniestro, es que son muchas Y variables. eso, de verdad, que es... O sea, eso es aplicar tecnología existente en un sector como el nuestro, para que un broker de reciente creación, que no sabe de informática, que no sabe explicarle al cliente por qué tiene que contratar o a esa familia una póliza de ciberseguridad, se lea o tenga 4 tips que se los transmita a su cliente en 0, y le venda la póliza de 600 euros en cuestión de 1 hora. Entonces, esto es lo que yo creo que aplicando esta tecnología que hablábamos antes y tal, que obviamente el que manda es el cliente, los negocios son entre personas y tal, pero si aplicamos la tecnología de manera inteligente en nuestro sector, tecnología que ya existe aplicada en nuestro sector, hay un margen de mejora brutal para vender ciber hoy, pero mañana saldrá otro tipo de riesgo y para eso está el seguro, para crear el producto y asegurarlo. No, yo ya estaba pensando en cosas que no se me olvide, ya que tenemos la oportunidad, que cosas que destacaríais o que en este ánimo, porque la gente se interese por nuestro sector y porque llegue cada vez más talento a nuestro sector, porque es raro el mes o semana que alguien no nos pregunta sobre él, tengo una posición abierta, conoce a alguien que le interese, etcétera, empezar a trabajar con nosotros. Yo ahí creo que es fundamental la tecnología. O sea, sinceramente, no veo a una generación de las de hoy que empieza a trabajar llegando a una correduría y no dándole tecnología. Ahí tiene un problema, nada más que en eso ya te debería motivar a aplicar tecnología, porque si no, ¿cómo fichar talento nuevo? Tú le das una herramienta de 2012 a una persona de días es que a los 3 días se te ha ido. Pero ¿cómo voy a tirar para adelante yo con esto? Porque en su día a día la tecnología tienen embebida en su... Es que no tiene lógica. Entonces, para atraer talento, lo primero es aplicar tecnología para que esa persona sienta que entra en un negocio actual y con progresión. Porque, si insisto, una herramienta de 2012, por muy bien que esté hecha, no es atractiva a nivel de front. Imposible. Para nada. Entonces, uno es el talento. ¿Y cómo atrae ese talento? Pues explicando muy bien las bondades de nuestro sector. Entonces, ¿qué les diría a esas nuevas generaciones para que empiecen a trabajar con nosotros en un sector que es cojonudo, que es impresionante, que las personas son de una calidad humana brutal? Eso es verdad. No conozco tantos otros, pero en estos 15 años la verdad que otra cosa no, pero grandes profesionales hay y cada vez más, ¿eh? Sí que veo esa curva de que antes el sector seguro, ahora sí que cada vez llega más talento al sector y están viendo un sector de mucha oportunidad, como dice Pablo, un sector que crece de 60 a 70 mil millones en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, un sector de 70.000 millones en España, que no es un país relativamente grande, o sea que el sector asegurador es clave para toda la industria, porque siempre lo hablamos, que es muy transversal y muy horizontal. Es decir, todo negocio, toda persona tiene la obligación de asegurarse. También en redes sociales vemos mucho de educación financiera y de cómo pensar en la jubilación desde cada vez más joven, y eso en las redes sociales yo que consumo mucho, soy el primero que veo mucho y digo, joder, pero todo el mundo tiene que contratarse póliza a lo largo de su vida. Y si no se las contrata, tiene que saber por qué no se las contrata y qué implicaciones tiene. Porque mucha gente dice, no me he hecho póliza de vida. Vale, y tu familia depende de tu profesión y de lo que haces, ya sea empresario o asalariado en una multinacional. Si tú mañana falleces, ¿qué pasa con la educación de tu hijo y de tu mujer, si trabaja o no trabaja? O sea, que tiene muchas implicaciones, más allá de lo que cada uno no piensa. Porque, bueno, se educa. En el colegio no te hablan de educación financiera en el colegio, en la universidad depende de lo que estudias tampoco, pero educación aseguradora, imagínate. Pero nosotros ahí sí que le hablo mucho con Pablo, tenemos que intentar ayudar al sector a crear contenido que la gente le forme en esa educación aseguradora, en utilizar bien a un sector asegurador que es la leche y que te puede hacer sacar de más de un problema, y cómo atraer talento de nuestro sector, porque es muy importante, porque ese talento a nosotros además egoístamente es que nos viene muy bien, porque el nuevo talento que llega a nuestro sector es que no se imagina no aplicar tecnología y está a la vanguardia de, como ha dicho Pablo, simplemente tengo que estar atento de lo que está funcionando en otras industrias y está poniendo valor a otras industrias para traerlo a la aseguradora y sacarle rendimiento. Pero mira, al hilo de esto que está comentando Rafa, un ejemplo de hace 1 hora y media. Por eso me he acordado. Una llamada de teléfono, un tío del sector que necesita contratar a una persona y que la semana que viene se va de viaje, de viaje de placer, ¿no? Pues mucha gente, hoy por hoy, se va de viaje y no contrata una póliza. Y después tienes un problema en Estados Unidos o en Tailandia y te tienen que ingresar por una apendicitis y, o sea, que tienes un problemón de varias decenas de miles de euros. Entonces, esa chorrada
es que es algo que nadie le explica a nadie. O sea, nosotros porque, claro, una vez ya has entrado en AON, estás currando aquí, pues yo tengo una póliza de asistencia en viaje, anual. O sea, que además la vas a usar seguro, porque a lo largo del año es que la compensas con una vez que vayas, la amortizado, ¿no? Entonces, antes de yo entrar en AON, esto era algo que yo ni me planteaba, gastarme 150 pavos al año en algo así. Y es algo que oye, que es muy asumible, ¿sabes? Que es un coste que merece la pena, porque como tenga un susto es que te pegan un... Es una cuestión de cultura, tú lo has Ese dicho. es el tema. Es una cuestión de cultura. Y esto ya no depende solo de que No. sea el broker el que hable con su cliente y le transmita, entre comillas, el miedo. No, es cuestión de formación, es cuestión de sentido común. ¿Sabes? Como De decir, asegurado, tío, como comprador, no existe. Es decir, tu casa, ¿cuánta gente hay que no tiene asegurada su casa? Sí. Y mañana sale ardiendo y se queda sin casa, literal. ¿Sabes? Entonces es una cosa tremenda. Más cosas ya para ir cerrando. Yo, por último, a veces preguntamos también algún referente o persona que os ayuda en el sector, algún punto o experiencia no tan positiva, porque la gente muchas veces cuenta solo lo bueno de la vida, Sí. pero se aprende mucho, siempre se dice de los errores. De lo malo. No, de los errores se aprende mucho y de las situaciones difíciles se aprende mucho. Que no es malo, sino si yo es que consumo mucho vuelves a repetir, ¿no? consumo mucho contenido y es verdad y llevan toda la razón. O sea, estamos en un mundo global donde la experiencia de las personas es clave, porque antes la experiencia de Joan, persona emprendedor de hace 30 años, no tenía alcance nada más que su círculo de conocer su historia y tal. Gracias hoy a todo el contenido que se crea, pues una persona de cualquier parte del mundo puede escuchar la experiencia de Joan y que le aporte. Y eso me parece algo que ha cambiado las redes sociales de sus cosas muy negativas, porque las tiene, pero tiene otras muchas muy positivas. Entonces, yo creo que mientras más demos a conocer a personas como Pedro, como Joan y como tantas que intentamos dar a conocer, sin duda va a hacer que la gente se interese por el sector, por trabajar en él y porque se siga desarrollando. Entonces, si queréis contar algo, No hay una anécdota, No, hay muchas, pero pero no hay un caso que dices, no, porque yo tengo unos pocos. en 6 años, una pero- progresión, claro, si llevas tengo- mucho tiempo no le das importancia a lo reciente. Claro, eso es verdad. Pero hay una filosofía que siempre me ha funcionado y es, todo el mundo te puede aportar algo, ¿eh? Lo que pasa es que hay muchos que te aportan en un sentido que dices, esto es lo que no me gustaría hacer, no me gustaría parecerme, pero te aportan, ¿eh? Y otra gente que te rompe los esquemas y a lo mejor aparentemente en aquel momento no te cuadra, pero después lo reflexionas, sobre todo si son mayores que tú o tienen más experiencia que tú y más rodaje, y acabas pensando en que aquello puede ser una gran solución. Pero todo el mundo es diferente, pero todo el mundo te puede aportar. Lo importante es escuchar, sobre todo escuchar y bueno, tener la reflexión cada uno interna de lo que cree conveniente, ¿eh? Escuchar, estoy 100% de acuerdo, y ser curioso, tener esa curiosidad Sí. que te hace escarbar un poco y darte a conocer a determinado tipo de gente que te pueda aportar de vuelta, etcétera. Y ser Son muy inquieto, importantes. Totalmente. Hay Y unos moverse. ingredientes que Y son moverse. ser inquieto es importantísimo. Y cuesta encontrar gente inquieta y Sí. proactiva y curiosa, ¿eh? Cuesta, más de lo que... Cada vez más, porque cada cuesta. vez más la gente se monta en el vehículo, para poner un símil, y le gusta que le lleven, y entonces él escoge el destino, pero no quiere evitarse los problemas del viaje, quiere evitarse, y hablo metafóricamente, es decir, No, realmente. la gente, sorpresas, problemas, relaciones con personas, las quieren en un círculo determinado y no en otro, y cada vez más el perfil humano se está volviendo de una manera muy autómata, muy tarifa plana en ese sentido. Entonces, claro, ¿quién destaca? El que no sigue estas pautas, es el que destaca. El que va a contracorriente. Mi experiencia está siendo que mientras... Bueno, esto ya lo he escuchado no solo de mí, mi experiencia es más gente que mientras más curioso eres, mientras más escuchas, mientras más aprendes, mientras más vives, más te das cuenta que menos sabes, ¿no? Y que a mí me parece la bomba. O sea, mientras más... Yo consumo mucho de emprendimiento. O sea, me encanta la historia emprendedora, de conocer... Porque son... poder hacer de esa historia gloria. O sea, ¿quién no poder escuchar a gente que ha emprendido y que te cuenta sus vivencias, sus problemas? Dices, esto es esto no tiene precio. Comentando un poco, no es algo puntual, sino
a lo largo de mi carrera, como he cambiado de sector, yo creo que la adaptación, es decir, el haber pasado por una empresa de transporte, haber estado en un banco, haber estado en un gran almacén como el Corte Inglés, haber estado en una empresa de construcción, en una compañía de seguros, ahora, al final, la adaptación tuya te da unos conocimientos y estar en una empresa grande, en una pequeña, en una con mucha gente, en otra, al final te da una visión que cuanto más experiencia tengas en ese tipo de empresas, que vayas pillando un poco de sitios distintos, al final eso es lo que te da un Te poco, enriquece. es lo que te da el conocimiento general de una visión, vamos a decir, total del sector empresarial, ¿no? Porque al final esa visión de conocer distintos negocios, distintas formas de trabajar, ver cómo es una empresa grande o cómo es una empresa familiar, pues al final yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Adaptarse a la evolución y ir captando información y conocimientos de distintos sectores. Y luego hay una cosa que quiero destacar, que yo siempre lo digo, que yo creo que el sector, aparte de que es estable, se puede ganar mucho dinero, tiene una cosa que has dicho tú que es muy importante, es el valor humano, ¿vale? Yo aquí en este sector, la gente nos llevamos bien, nos conocemos todos, hay buen ambiente entre todos, hay competencia, pero no hay competitividad, es decir, cada uno va a su negocio, como es lógico, pero conoces a mucha gente muy maja, la gente siempre está con ganas de aportar, es decir, son, yo creo, los casos puntuales donde conoces gente que está, al final yo creo que eso también es un sector que es atractivo, ¿no? Porque al final la gente hace mucho, y vuelvo a decir que Acoge bien. Sí, Un yo sector que acoge bien. yo creo que este sector es un sector de personas, como siempre digo, y el trato con las compañías, con los corredores, que yo tengo el trato todos los días. No hay enfados, yo creo que no pasa en otros sectores, y aquí yo creo que se respira bastante. Pues yo creo que podríamos acabar con el tema de la calidad humana, ¿no? Hemos tenido una gran calidad humana hoy con nuestros invitados. Así que de verdad, millones de gracias, ha sido un placer conocer más de vosotros. Gracias también a Sabadell, a B-Startup por la oportunidad de grabar aquí nuestro capítulo número 11, ¿no? Capítulo número 11. Sí. Así que invitamos a todos a que vengan a conocerlo, Sí, que sí, venga el está ecosistema, genial. porque quieren darle cada vez más actividad, o sea, que vengan a conocer el espacio en pleno barrio Salamanca, o sea, que el location no puede ser mejor. Eso es, sí, espectacular. Y ya también me gustaría, antes que siempre se nos olvida también, a veces se nos olvida, perdón, dar las gracias al sector por la acogida que, bueno, ya llevamos 6 años, no son pocos, no son muchos, pero no son pocos, sin duda, intensos además, donde compañías tan tradicionales y tan consolidadas como un GECO, se pasó con el último capítulo con MPM, estaba Spabroc, ahora está New Correct, que son proyectos súper consolidados, o sea, los 4 ya trabajan juntos, llevan muchos años trabajando, tengan esa visión de colaborar con insurtechs como las nuestras, de conectarnos mediante API, de como tú bien dices, tener esa visión de decir, joder, hay que colaborar, no puedo ser bueno en todo. Para emprendedores como Pablo y yo, que ya os digo que empezamos y dejamos la multinacional pidiendo un préstamo personal y empezando del más cero absoluto, o sea, y estando sin cobrar mucho tiempo, necesitamos esa ayuda. O sea, siempre lo decimos, no vamos a hacer Imreca grande solos. No, y que sobre todo eso es una ayuda que también favorece a los clientes comunes que tenemos. Y yo creo que al final de eso se trata, que entre todos sumemos y que le demos un producto final al cliente pues mucho más redondo y que le sea más útil. Y que nunca es final. Y que nunca es final. Eso es. Siempre evoluciona. El siempre producto evoluciona. nunca es final. Y siempre habrá nuevas tecnologías y siempre habrá nuevos cambios, etcétera. Así que nada, muchas gracias. Gracias. Por el Gracias. 2025, a comerse el 2025, porque este es el primer capítulo que hacemos en 2025. O sea, Este va a ser un gran año para todos, ya verás, seguro. Muchas gracias a vosotros. Creo que este espacio es muy interesante para, como has dicho, tanto para el sector como para la gente que nos está viendo que no es del sector. Y yo creo que es una buena iniciativa. Muchas gracias por ayudarnos a New Correct también. un placer en nuestras mesas. Gracias por invitarnos a tener una charla tan distendida y en este sentido tan amena. Y todo lo que sea contar experiencias y posibles resultados y pues bueno, no deja de ser gratificante el poder oíros y poder pues entablar pues intercambio de información y de datos. Muchas cosas buenas están Están llegando poco a poco. Están en la cocina, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias. Gracias a vosotros.